Miren, vamos a establecer contacto directo hasta San José, Costa Rica, donde se encuentra el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, el ingeniero José Ramón Icaza. Buen día, ¿cómo está? Bienvenido a Infoanálisis. Buenos días, Ñito, Camila y Milton y todos los que nos sintonizan en la mañana de hoy en Panamá. ¿Cómo amanece San José, Costa Rica? Con mucho movimiento político, ¿no? Está la cosa caliente. Está, digamos, el ambiente político se empieza a calentar un poco por las elecciones este domingo. El día de ayer comentaba que fue el debate presidencial con 7 candidatos, donde 4 candidatos pareciera que son los que se disputan la segunda vuelta. Está Figueres, está Linet, está Eli, está Fabricio Alvarado. Y bueno, veremos este fin de semana cuáles son los dos que pasan. Se espera que puede estar pasando Figueres y Linet. Sin embargo, en este momento hay un alto nivel de indecisos. Se marcaba aproximadamente como un 35% de indecisos. Y esos indecisos se concentraban principalmente en mujeres menores de 35 años, lo cual es bien interesante y puede que favorezca principalmente a Eli y a Linet, según lo que me comentan acá los colegas costarricenses. Sin embargo, como siempre decimos, en política no hay sorpresas sino sorprendidos, así que tendremos que esperar a mañana a ver el resultado y quiénes pasan a la segunda ronda, que sería en el mes de mayo. Yo he estado leyendo que primero me llamó la atención 25 candidatos, una barbaridad a mi juicio, y que es Linet Saborío, la que está con José Figueres, los que son los virtuales contendientes para una segunda vuelta. Es lo que entendí yo, que lo tienes tú también allá esa información, ¿no, José Ramón? No, sí, mira, definitivamente lo que comentan acá es que tanto Linet como Figueres vienen con una tendencia a la baja. Pareciera que Fabricio Alvarado ha pegado un techo, dado que es una persona que tiene un discurso que genera algunos negativos y aquí los colegas piensan de que ya llegó al techo y pareciera ser que Eli empieza a ganar un poco de terreno. Entonces va a ser interesante ver si Linet Saborío va a poder mantener su posición en este momento para la segunda vuelta. Como segundo, pareciera que Figueres, o ya dan por descontado de que Figueres va a pasar a la segunda vuelta, y en este momento lo que se está analizando es quién pasa con Figueres. Va a ser muy interesante. Lo otro interesante también es que hay una población que, como Figueres fue presidente, tuvo algunos casos cuestionados en su administración y posterior a su administración. Hay también un porcentaje de la población que tiene un nivel de negativo con Figueres, así que va a ser muy interesante ver cómo se van a crear las alianzas, las coaliciones para tomar una decisión de quién sería el próximo presidente en Costa Rica. Para agregar un poco al esquema que estamos analizando, por 2 periodos ha gobernado el Partido Acción Ciudadana PAC, que era una disidencia de Liberación Nacional con Otón Solís liderándolo, y que había roto la alternancia del bipartidismo entre Partido Liberación Nacional, socialdemócrata, Figueres, y el Partido Unidad Social Cristiana, demócrata cristiano, que gobernaba en alternancia con el PLN. Ahora, estas dos figuras, Figueres y Linet Saborío, representan a esos 2 partidos tradicionales de la alternancia. Así que si ellos son los que van a la segunda vuelta, estaría Costa Rica regresando al esquema tradicional. Por otra parte, según la normativa costarricense, si el candidato o la candidata que queda de primero o primera en la primera vuelta tiene por lo menos 45% del voto y un 5% de distancia o más con respecto a la segunda posición, no tienen que ir a segunda vuelta. Pero si ningún candidato alcanzara esta circunstancia, entonces se va a la segunda vuelta. Figueres, luego de ser presidente de Costa Rica, fue el director ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, un cargo muy importante a nivel internacional que le da un roce estupendo, pero tuvo que renunciar por un escándalo donde se le acusaba de haber recibido comisiones de la firma Alstom. Sin embargo, en el proceso judicial que se le siguió, se le declaró inocente o no culpable, por lo tanto no fue condenado por esa acusación. Sin embargo, al darse la acusación,
lo obligaron a renunciar a la dirección general del Foro de Davos. Okay. Entramos en la materia con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, agradeciéndole que ha sacado de su tiempo allá en San José, Costa Rica, para atendernos, cosa que apreciamos mucho. José Ramón Icaza, a ver, a usted le corresponde presidir la Cámara de Comercio en circunstancias, bueno, primero de todo inéditas en la historia de la humanidad, con una pandemia tan brutal como la que hemos vivido, una crisis económica asfixiante, problemas sociales que esta ha generado, o sea, muchos elementos. Y la Cámara de Comercio, diría que en los últimos meses, se ha ido caracterizando cada vez más, ha sido como la temperatura subiendo. Y me llamó muchísimo la atención una nota que ustedes publicaron, donde decía lo siguiente, decía la Cámara de Comercio: se agota la paciencia de la ciudadanía frente a la indolencia de los funcionarios públicos, haciendo referencia, entre otras cosas, a la forma como se ha ido despilfarrando el dinero, vía ejemplo, en los gobiernos locales. José Ramón, amplíanos un poquito acerca de esa alarma que están sonando ustedes con tiempo y de manera juiciosa, diría yo, la forma tan poco dedicada que han estado llevando a cabo la labor algunos altos funcionarios. Ustedes lo califican, ¿no? Como bien dicen ustedes, de una indolencia de los funcionarios. No, mira, Añito, ciertamente durante la pandemia el ingreso de muchas familias, empresas, han perdido obviamente un porcentaje importante de sus ingresos. Hay empresas que han cerrado, hay personas que han perdido su trabajo. Realmente han sido, como bien lo calificaste, momentos inéditos, muy dolorosos para muchas personas. Sin embargo, pareciera que vivimos en mundos paralelos. La empresa privada y la ciudadanía en general tiene una realidad socioeconómica compleja. Sin embargo, el gobierno ha mantenido durante todo este tiempo, y cuando yo me refiero al gobierno, me refiero a todo el engranaje gubernamental, incluyendo la Asamblea Nacional y los gobiernos locales. Ha mantenido durante este tiempo de pandemia el presupuesto intacto, y no solamente intacto, lo han aumentado. Ha habido aumento en la planilla estatal, ha habido aumento de salarios, y ha habido aumento en lo que son los gastos de representación, dietas, gastos de movilización, en fin, no ha habido tal cosa como un ajuste del gasto corriente, no ha habido austeridad, y por ende, a nuestro criterio, no ha habido esa empatía por parte del gobierno nacional para poder ajustarse a la realidad que vive el país, donde se ha visto mermado los ingresos corrientes del Estado. Hace poco la DGI reportaba cuál había sido el resultado del año 2021. Cifras oficiales indican de que, si bien es cierto, el ingreso aumentó entre el año 2020 y 2021 por poco más de 800 millones de dólares, en comparación ese mismo año, el 2021, con respecto al año 2019, todavía no alcanzaba los niveles de ingresos tributarios que teníamos en el año 2019. Y recordemos que el año 2019 ya de por sí no fue un año donde los ingresos tributarios mostraban un nivel adecuado para el gasto corriente que teníamos para ese mismo periodo. Entonces, esto es lo que ha ocasionado, Nito, y a la audiencia que nos sintoniza, de que hemos tenido que financiar el gasto corriente con deuda. Tenemos un déficit, no estamos teniendo ahorro corriente, y por ende hemos tenido que recurrir a la deuda también para poder financiar los proyectos de inversión pública. Entonces, realmente cuando uno ve estas noticias en las cuales los gobiernos locales en esta ocasión, pero que se suma obviamente a una serie de cuestionamientos que ha habido, lo propio se ha dado también para el gobierno central, la Asamblea Nacional, realmente uno ve una indolencia por parte de los funcionarios públicos que simplemente viven en un mundo paralelo, despilfarran el ingreso corriente, que el ingreso corriente, tengamos claridad, ese ingreso corriente no es que viene en su totalidad de deuda, una gran parte, un porcentaje importante del ingreso corriente viene precisamente de los beneficios del Canal de Panamá, los beneficios de las empresas estatales, semigubernamentales, pero principalmente de los tributos e impuestos que pagamos todos los panameños. Entonces, realmente nosotros en esta ocasión hemos alzado la voz. Siento que esta voz debe ser escuchada porque refleja la voz y el sentir de una ciudadanía que simplemente dice ya,
hasta aquí llegamos con esta indolencia, tenemos que realmente hacer los ajustes que sean necesarios para que nosotros como contribuyentes de este país que tanto queremos, que es Panamá, realmente veamos estos ingresos corrientes utilizados de una manera eficiente y que se pongan a disposición de la reactivación económica que tanto necesitamos en este momento. ¿Sabes qué? La voz que ustedes han alzado, enhorabuena, porque es hora de que la gente tome conciencia de esa apatía que a veces raya hasta en el cinismo. Yo escuché al ministro de Obras Públicas decir, no, las calles están perfectas. Él debe vivir en otro, iba a decir en otro planeta, debe vivir en otro país, porque las calles de Panamá están destruidas. Ese tipo de cinismo y de demostración de poco interés es lo que ustedes están señalando. No estoy diciendo que sea puntualmente con él, pero la voz hay que escucharla. ¿Sabe por qué? Porque la Cámara de Comercio tiene la representatividad de ¿qué? 1.700 empresas. ¿Cuántas empresas representan ustedes? Somos 1.700 empresas a nivel nacional, pero Nito, yo creo que también es importante. Nosotros en esta junta directiva hemos tomado y hemos invertido, y enhorabuena, suficiente tiempo para visitar todas las cámaras de comercio a nivel nacional y todas las asociaciones fuera del país y en la ciudad de Panamá, y es el sentir de todos, realmente. Ok, muy bien. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando en la distancia con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón y Casa, que se encuentra en San José, Costa Rica. La tecnología nos permite esta conversación y que nos veamos. Además de eso, José Ramón. Camila. Muchas empresas están pasando problemas y dentro de esa reactivación económica hay todos los colores y todas las variedades de situaciones. Pero ayer estuvo circulando en redes sociales una foto de un supermercado panameño que había instalado una caja automatizada, o sea que no requiere de un cajero el que te cobra, sino que uno llega y pone sus cosas y uno las va pasando y al final uno paga ahí mismo y se va. Y esto generó toda una discusión sobre la automatización y qué pasa con el empleo. Y si bien hay ciertas cosas que son inevitables, ¿qué se está haciendo para hacer ese balance y de que las empresas puedan funcionar eficientemente, por decirlo así, pero al mismo tiempo lo más importante es el empleo, que al final es lo que también mueve el consumo que necesitan esas empresas para subsistir? Entonces, ¿dónde está la línea o qué acciones se están tomando para que la automatización no acabe con el empleo en Panamá? Mira, qué bueno que traes esa pregunta y ese comentario, Camila, porque nosotros de la Cámara de Comercio hemos visto poco a poco cómo el capital humano en nuestro país ha ido perdiendo competitividad en relación con otros países y cómo el capital humano no ha tenido la oportunidad, y hay que decirlo realmente como es, no ha tenido la oportunidad de tener una educación de calidad continua. Nosotros hemos hecho esfuerzos con el ITSE, con el Instituto Técnico Superior Especializado, para poder hacer docencia sobre una realidad de la economía o de la nueva economía, la economía 4.0, en la cual los puestos que nosotros conocemos hoy van a ser desplazados mañana por nuevas tecnologías o por procesos mucho más eficientes y mucho más automatizados. Se dice que una persona que está en la universidad en este momento es probable que tenga que estudiar una segunda y algunos incluso dicen una tercera ocasión y se tendrán que reinventar porque la tecnología va a un paso agigantado y eso no va a parar. Y la tecnología lo que trae, si bien es cierto, es mucho bienestar a nuestras vidas, de igual forma también representa un desafío para que el capital humano se mantenga activo. Entonces, nosotros en ese sentido y con todo lo que indica, porque realmente es una tendencia que será la norma en nuestra nueva economía, la economía 4.0, donde tenemos que posicionar todos nuestros esfuerzos es precisamente en el apoyo en el capital humano para que pueda tener el conocimiento y las competencias para esos puestos de mañana. Y eso tenemos que hacer a través del sistema educativo. Y a través del sistema educativo, primeramente tenemos que trabajar en el retorno a clases.
Es una lástima que nosotros en este momento, todavía 2 años después, estemos discutiendo y preocupados si se va a dar o no se va a dar el retorno a clase del 100% de la población estudiantil de manera segura. Eso es un imperdonable y ahí tenemos que nosotros, todos los panameños, garantizar ese retorno a clase el 7 de marzo. Con el retorno a clase, lo otro que tenemos que garantizar, Camila, es precisamente la cobertura, porque está en riesgo una población estudiantil que puede que no regrese. Tenemos que garantizar la cobertura en la educación premedia, pero también tenemos que garantizar la cobertura en la educación preescolar y media, donde vemos a veces unos niveles prepandemia de casi un tercio de estudiantes, un tercio de la población estudiantil que no estaba en el sistema educativo, sumado a lo que es la calidad de la educación. Hay que hacer una transformación completa del modelo de educación e invitamos obviamente a las autoridades, pero también a los gremios magisteriales, que nos sumamos todos, tenemos que unirnos todos en ese esfuerzo de transformar la educación. Y hay iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo, como Greatness Center, que está trabajando en lo que son habilidades blandas, y nosotros como Cámara de Comercio estamos apoyando una escuela y estamos motivando a que otras empresas se sumen a esta iniciativa para poder trabajar en las habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, confianza en sí mismo, de la población estudiantil, personal docente administrativo y padres de familia. Ahora, esos son efectos, o sea, lo que se haga en la educación hoy son efectos que se van a ver en 10, 15, 20 años. Pero para una persona que en este momento ve la máquina y dice, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué posibilidades existen para los que son trabajadores actualmente? ¿Qué oportunidades tienen para adquirir otras habilidades, etcétera, que les permitan salir adelante si la empresa en la que trabajan les dice, tengo esta maquinita que hace el mismo trabajo que tú? Mira, Camila, yo tengo que discrepar y con todo respeto con esas opiniones de que los cambios que nosotros hagamos al sistema educativo lo vamos a ver en 5 o 10 años. Y eso es lo que tiene el sistema educativo como lo tenemos en este momento, que como decimos que los resultados se van a ver en 5 o 10 años, entonces simplemente el gobierno de turno no va a haber reflejado su inversión en la educación y simplemente dice, no, patea la bola, eso le tocará a otro gobierno. Te pongo un caso, por ejemplo, que estaba hablando el día de ayer acá en Costa Rica. Como ustedes saben, Intel está haciendo una inversión gigantesca en la ampliación de su planta. Y ellos le informaron a CINDE. CINDE es el consejo empresarial que busca, obviamente, la inversión, la atracción de la inversión extranjera directa, el equivalente a ProPanamá, pero por parte del sector privado. Intel le dijo a CINDE que necesitaba a 4.000 personas o 4.000 técnicos. ¿Y qué hizo CINDE? Con el gobierno, con el MEDUCA de Costa Rica, en un periodo hizo un plan de capacitación para que en un periodo de 6 meses ellos pudieran tener esas 4.000 personas y poderlas ingresar al sistema laboral, el mercado laboral, en este caso, una empresa como Intel. Tengamos en cuenta algo. Hoy en día, la educación como nosotros la conocemos ya cambió. Tenemos en este momento esfuerzos como, por ejemplo, como bien indiqué el ITSE, carreras especializadas, técnicas de corta duración de 2 años. Pero incluso no tienen que ser carreras de 2 años. Hay cursos especializados de 6 meses y hasta de 1 año para poder entrenar, desarrollar esas competencias en la persona y poder hacer la inserción en el mercado laboral. Sin embargo, nosotros obviamente seguimos con un modelo desfasado en el cual no estamos preparando a la población estudiantil para que tenga una inserción laboral en un trabajo de calidad en las condiciones las condiciones del mercado y la necesidad que tiene el mercado en este momento. Bueno, regresando a un tema previo, que habíamos estado hablando de la deuda y del déficit, etcétera. Otro tema que ha estado generando muchos comentarios es la ley de incentivos fiscales por los proyectos turísticos, que le está dando un 100% de excepción fiscal. Entonces, antes creo que era 50% y lo subieron a 100%, o sea que básicamente no pagan impuestos del todo. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio sobre esa reciente ley? En efecto, como comentas, Camila, la ley 80, que es una ley
si no me falla la memoria, que viene en el 2012. Fue modificada por la ley 82 en abril del 2019, que la extendió a 31 de diciembre del 2025, siendo esta extensión un 50% de crédito fiscal sobre la inversión turística, principalmente hotelera, pero también de productos turísticos, sobre el costo de esa inversión. La ley 122 del 31 de diciembre del 2019 lo que hizo fue aumentarlo al 100%. Sin embargo, esa ley que lo subió al 100% no tomó en cuenta una serie de variables. Entre ellas, no definió claramente el alcance. Segundo, no definió la proporcionalidad. Tercero, no definió lo que es el impacto de estas inversiones. Y cuarto, no quedó claro la fiscalización. De hecho, la ley 80, la ley 82 y la ley 122 tienen reglamentaciones muy básicas, muy sencillas. Realmente no entra en mucha materia. Incluso la ley 122 tiene una reglamentación de 7 páginas, cuando la ley 80, yo, por ejemplo, y lo he indicado varias veces, yo no he encontrado todavía la reglamentación. Entonces, ante esta situación, nosotros como Cámara de Comercio indicamos claramente a través de una nota fechada en agosto del 2021 que tanto la ley como la reglamentación tenían que ser modificadas. Y tenían que ser modificadas tomando en cuenta estas áreas de mejora que comenté: impacto, proporcionalidad, alcance y fiscalización. Las conversaciones que nosotros hemos tenido con las autoridades nos han indicado de que se está por presentarse una iniciativa legislativa para modificar la ley 122 y nosotros estamos a la espera de tener acceso a este proyecto de ley para poder emitir una opinión en cuanto a esta modificación que se presenta proponer ante la Asamblea Nacional. Entendemos, por la información que tenemos, es que se va a reducir lo que es el crédito fiscal considerablemente, y entendemos también de que se va a definir mejor cuál es el monto que aplica ese crédito fiscal, porque anteriormente estaba en función del costo total de la inversión. Entendemos de que ya se va a limitar a lo que es el costo directo de la inversión. Sin embargo, no tenemos información en este momento sobre las otras áreas de mejora, lo que se refiere al tema del alcance, el tema del impacto y el tema de la fiscalización, y todo siempre marcado en la Ley 6 del 2002 de transparencia. Vuelvo José Ramón, Milton, adelante, Milton. Sí, gracias. El Banco Mundial ha establecido su nueva sede regional en Panamá. El presidente del BID ha hecho unos comentarios muy favorables a la recuperación económica panameña. Todas las proyecciones de crecimiento económico ponen a Panamá entre los primeros países de América Latina en salir de la crisis provocada por el COVID. Lo estamos haciendo mejor de lo que nosotros mismos reconocemos. ¿Por qué? Es gracias a una buena gestión gubernamental, es gracias a un sector privado visionario, es gracias a una población que fue disciplinada en el manejo de esta pandemia, a que tenemos un excelente servicio de vacunación desde antes de todas las vacunas que se aplicaban. O sea, hay una serie de factores que apuntan a un futuro promisorio para Panamá. Al mismo tiempo, la pandemia aceleró cambios. El trabajo a distancia parece que va a ser más cotidiano que excepcional. Eso incide en la remuneración, incide en los costos de operación de las empresas, en los locales que tienen que tener, en que la gente pone de su bolsillo el costo eléctrico, el costo de internet, a veces el equipamiento en su casa para poder trabajar. O sea, estos temas, los horarios flexibles, hay países que están prohibiendo que se manden chats e email después de horas de trabajo. O sea, si ya estamos empezando a discutir esa transformación económica que ya llegó a Panamá y cómo se reflejaría en nuestra normativa para corresponder con esa visión tan optimista sobre el futuro económico de Panamá. Mira, la reactivación económica en Panamá hay que empezar diciendo de que ha sido una reactivación económica desigual. Recordemos que cuando uno mide el Producto Interno Bruto es el agregado del valor que genera cada uno de los sectores y resulta ser un promedio de la sumatoria, obviamente, de todos los sectores. Y en esta ocasión, el crecimiento económico se ha dado principalmente por los sectores externos de la economía. Le ha ido muy bien a las exportaciones, ha habido un aumento importante.
de las cuales más del 75% provienen de la exportación de cobre. Le ha ido muy bien a los ingresos del canal. De igual forma, también ha habido un repunte en lo que es el movimiento de carga contenerizada. El transporte también, transporte marítimo le ha ido muy bien. Zona Libre de Colón también ha tenido un repunte en sus ingresos de casi 12.3%. Sin embargo, cuando uno ve el sector interno de la economía, la realidad es otra. Sector construcción, sector inmobiliario, comercio, todavía no logra los niveles de crecimiento económico o de, digamos, de valor de aporte al PIB que tenían en el año 2019. Entonces, hay que ayudar a aquellos sectores que no han logrado recuperarse, que alcancen ese nivel de aporte a la economía para poder llevar una economía que genere suficientes empleos para reducir lo que es los altos niveles de desempleo que tenemos en este momento. Por otro lado, preguntabas si esto se debe a ayuda del gobierno o se debe a otros factores. Yo lo voy a ponderar de la siguiente manera. Si esto se debe a factores internos o factores externos. En cuanto al tema de factores internos, el plan de vacunación obviamente ha construido confianza en los empresarios y en los inversionistas para que sea una reactivación económica, sumado obviamente que desde ya a mitad del año pasado las distintas acciones y medidas restrictivas se eliminaron y no se han implementado medidas restrictivas que generen un freno a la economía. Eso hay que ponderarlo como positivo. Sin embargo, hay acciones que han sido presentadas desde el inicio de la pandemia que todavía esperan que sean implementadas. Y mientras nosotros no logremos implementar estas acciones, vamos a tener obviamente una economía en ciertos sectores que no va a lograr los niveles de crecimiento de una manera acelerada. Llegarán obviamente a sus niveles de aporte a la economía, eventualmente por un crecimiento orgánico. Pero también hay factores externos que afectan obviamente lo que es el crecimiento, principalmente lo que es los altos niveles de inflación. Y recordemos que cuando uno mide, obviamente, crecimiento económico, también tiene que hacer el ajuste en función a la inflación. Y la inflación en Estados Unidos ha logrado niveles históricos del 7%, que eso nosotros lo importamos a nuestro país, esa inflación producto que utilizamos el dólar. Pero hay que hablar también un poco de lo que viene y lo que es el pronóstico y cómo eso puede afectar el crecimiento económico de nuestro país. Principalmente tenemos la política monetaria de Estados Unidos va a tener una incidencia en la economía panameña porque se espera de que el FED tenga una revisión de sus tasas de interés. Ellos estiman que probablemente van a realizar 3 ajustes. El mercado considera que van a ser 4 ajustes. Por otro lado, tenemos también la situación del nivel de vacunación a nivel mundial y las variantes que se pueden dar. Y en ese sentido, hay que entender que la pandemia es un problema mundial, no un problema local. Entonces, cuando nosotros entendemos que es un problema mundial y lo reconocemos, todavía hay 88 países que no logran un nivel de vacunación del 50%. Eso es la mitad del mundo. Pero adicional a eso también entonces tenemos, que lo comentaron en las noticias internacionales cuando las leyó Ñito, el conflicto o la tensión, mejor dicho, que existe en Ucrania. Y hay que ver qué va a pasar con eso, porque lo que resulte de ese conflicto, y si lamentablemente termine en un conflicto bélico, eso puede afectar lo que es el sector energético de Europa, lo que es el abastecimiento de energía a industrias europeas dependientes en el gas natural de Rusia. Y si eso sucede, obviamente vamos a tener entonces un impacto nuevamente, un factor externo nuevamente en la economía mundial. Así que esos son algunos factores externos que también hay que tomar en cuenta que podrían incidir en lo que es el crecimiento económico de nuestro país. José Ramón Icaza, yo tengo un corte comercial ahora. Permítame al regreso, después del corte comercial, le tengo una pregunta adicional del patio. ¿Tiene tiempo usted? Porque usted está ocupado allá en Costa Rica, ¿no? No, yo tengo tiempo, tengo un desayuno en 15 minutos. Muy bien. Antes de 15 minutos te estará con los cubiertos sobre la mesa. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, después del análisis económico, sociopolítico, geopolítico que se ha hecho, yo quisiera, José Ramón Icaza, entendiendo que tiene un compromiso allá en Costa Rica ahora, una pregunta. Me refiero a la postura que ustedes asumieron en el comunicado al cual hago referencia, que es como un reporte que hacen ustedes semanal, ¿no es correcto? ¿Así se puede denominar?
El Cámara opina los domingos. Ok, bien. Ustedes tocaron un tema sensitivo que a mí me llamaron la atención porque se sintonizan con el sentimiento o el resentimiento de gran parte de la sociedad que los medios hemos recogido. Y entre otras cosas está el rol que ha estado jugando la Contraloría General de la Nación. Ustedes en su Cámara opina, dicen que la Contraloría tiene que cumplir con su rol desde el tipo de vista legal de ser auditor y fiscalizador en cuanto al manejo pues, de los dineros del Estado. Me amplía un poquito más acerca de esa. Vuelven a sonar las alarmas ustedes de una forma responsable. Me amplía un poquito más porque tienen que hacerlo, según ustedes, de manera mucho más oportuna e imparcial. Explíqueme esos conceptos tan puntuales. Sí, mira, con gusto. La Contraloría General de la República está llamada, obviamente, a través de la fiscalización, a realizar las auditorías correspondientes en los distintos instituciones, ministerios y demás, para velar de que los fondos públicos sean utilizados de la manera correcta dentro de un marco de la ley. Esa es, en síntesis, podemos obviamente tener una explicación más amplia, más compleja sobre el rol de la de la Contraloría, que obviamente no se limita a eso, obviamente tiene, digamos, obligaciones que van mucho más allá. Sin embargo, nosotros nos hemos referido específicamente a ese rol de fiscalización, en el cual nosotros, como Cámara de Comercio, como empresarios, sentimos que hay mucho por hacer. Y eso debe realizarse de la mano también, obviamente, con el trabajo que realiza ANTAI, que debe ser un trabajo proactivo, no reactivo, de manera tal de que pueda construir confianza en la ciudadanía en general de que se está haciendo un uso adecuado de los fondos. Y yo creo que ese es el mensaje principal, ser proactivos y tener una postura, tanto Contraloría como ANTAI, que realmente no espere a que estallen estos escándalos, porque pareciera ser de que el rol que están realizando los medios de comunicación es un rol de fiscalización de los fondos públicos, que muchas veces es lo que deja en evidencia el uso. Tomando eso en cuenta, Ñito, nosotros tomamos la decisión al interno de la Cámara de Comercio de fortalecer nuestro centro de estudio económico de la Cámara de Comercio para poder realizar una labor de observador, de análisis, de revisión y de verificación de desempeño del uso de los fondos públicos del presupuesto nacional del Estado. Pero ¿sabe qué? Ustedes hablan también de un término que es ineludible, que calificarlo es el despilfarro de los fondos del Estado. Eso es un hecho real. Los números lo dicen, los escándalos lo hacen todavía mucho más evidentes. Pero ustedes se refieren también en esa Cámara opina a que tiene que hacerse un trabajo de manera oportuna por parte de la Contraloría, de manera imparcial también, pero añaden que si no lo hacen serán cómplices en el despilfarro del Estado, o sea, el no poner los controles y no practicarlo. Yo creo que eso es un llamado de atención a la responsabilidad que le corresponde a tan importante institución. Eso es lo que ustedes están subrayando, ingeniero Icaza. Creo que Camila quiere aportar a la pregunta, así que vamos a dejarla que aporte también. Iba a hacer otra pregunta, así que... Ok. No, mira, en efecto, o sea, nosotros en esa, estás leyendo el menudeo del comunicado, me gusta, Ñito. Sí, no, es que me gustó. José En Ramón, me gustó. esa última línea de ese párrafo, básicamente manda un mensaje bastante claro, que obviamente nosotros como Cámara de Comercio no tenemos suficiente información para poder determinar si el trabajo que está realizando la Contraloría General de la República es un trabajo, digamos, preciso y suficiente para darle confianza a la ciudadanía. Entonces es un llamado de atención a la Contraloría General y al ANTAI, en la cual nosotros decimos, es importante que se cumplan obviamente los roles de manera proactiva, tanto de la Contraloría como del ANTAI, porque no hacerlo serían entonces cómplices de este despilfarro. El que galla otorga, ¿no? Así es. Camila. En ese sentido, regresando un poco al tema económico, hemos visto en los últimos años como un boom en la sugerencia de que las personas se metan a temas de emprendimiento. Muchos lo hacen por necesidad y siempre hay una línea, o sea, siempre hay como una línea de
cuándo es emprendimiento y cuándo simplemente, o sea, que estás de una forma precaria tratando de conseguir un ingreso. O sea, dentro de todo, ¿cómo se está manejando o qué posibilidades existen para facilitar a las personas a tener o sea, un cierto nivel de estabilidad y si deciden hacer estas cosas, este tipo de actividades a falta de otras oportunidades, para que puedan ser exitosos en el ambiente de Panamá? ¿Es fácil o qué tan fácil es salir adelante en ese sentido en Panamá? ¿Y qué se está haciendo para ayudar a los pequeños, a los microempresarios, los nuevos microempresarios? Mira, yo quiero empezar comentando de que todos por naturaleza tenemos un espíritu emprendedor. Algunos lo desarrollan más que otros, pero todos por naturaleza tenemos un espíritu emprendedor y eso viene de la niñez. ¿Qué niño no está tentado siempre de poner un puesto de limonada frente a su casa y vender una limonada o comprar una pizza y venderla segmentada? Y eso nos hace a todos los panameños empresarios. Y realmente cuando hablamos de empresarios, tenemos que entender que no es la figura que algunos han tratado de, digamos, de dibujar, de que es el gran empresario de la gran empresa. No, no, empresarios somos todos los que en un momento dado emprendemos un negocio, por más pequeño que sea. Y has dado en el clavo, Camila, cuando dices del micro, pequeño empresario, porque realmente el tejido empresarial de nuestro país está compuesto principalmente por la micro, pequeña y mediana empresa. Eso es donde está la mayoría de los empleos que generamos como país, ahí es donde está la mayoría de las empresas. Entrando en materia, nosotros como país no hemos tenido, digamos, o no hemos logrado generar un ecosistema de emprendimiento e innovación que motive al individuo, a la persona realmente a emprender y entender de que él puede colocar su producto o servicio en el mundo, en el mercado internacional. Ha habido esfuerzos, no puedo decir que no los ha habido, sin embargo hay que realizar mucho más que eso. Y de hecho yo estoy aquí en Costa Rica precisamente trabajando en un proyecto que está desarrollando la Municipalidad de San José, de crear la ciudad tecnológica de San José, donde se está creando ese ecosistema de emprendimiento e innovación. Y emula, obviamente, otros proyectos como lo es el de Barcelona, que se llama Arroba 22, o emula el de Medellín, que se llama Ruta N. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entrarle. Tratar de hacer una transformación de lo que es la ciudad del saber para poder generar ese ecosistema de emprendimiento donde la persona, el individuo, sienta que tiene la ayuda por parte, de un lado, del sector público, pero también del sector privado, porque el sector privado tiene que ayudar a generar este ecosistema donde nosotros podamos incubar ideas y una vez que esa idea está incubada, podamos acelerarla y poder ayudar, obviamente, a que esa idea logre ese escalamiento que se requiere. Nosotros de la Cámara de Comercio, entendiendo también que somos parte de la solución, creamos el Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial para, por un lado, ayudar a ese emprendedor, ese micro y pequeño emprendedor, en la transferencia de conocimiento y desarrollo de competencias, pero por otro lado también ayudarlo a vincularlo en lo que es la promoción y la conexión de su negocio en el mercado local, pero también en el mercado internacional. Bueno, Es que quizás un tema, muy corto, es que quizás un problema de nomenclatura, porque no es lo mismo una persona que dice tengo esta idea y la quiero desarrollar y quiero hablar un emprendimiento, que a veces usamos la misma palabra para esa persona con una idea innovadora y que la quiere sacar adelante a una persona que la botaron de su trabajo y está vendiendo dulces de su casa por necesidad. Entonces, el problema es que yo misma tuve problemas al hacer la pregunta porque tenemos una mala nomenclatura, me parece. No son lo mismo. Yo coincido contigo y si me lo permites, Nito, yo creo que este es un tema interesante. Y tranquilo, que el desayuno es a las 8:35, así que tengo 8 minutos y nada más estoy a 1 minuto del desayuno. Pero yo tengo 1 minuto nada más, yo tengo 1 minuto, adelante. Ajá. No, rapidito. Lo que dice Camila es así, es muy interesante, porque durante la pandemia se movilizaron más de 130,000 personas fuera del mercado laboral. La población económicamente activa se redujo en 6.6%. ¿Dónde están esas personas? Esas personas son las que bien apunta Camila, el que generó un pequeño emprendimiento, la persona que simplemente dejó de buscar trabajo en el mercado laboral y decidió emprender un pequeño negocio. Entonces, eso se está dando en nuestro país. Tenemos que reconocerlo y tenemos que generar
ese ecosistema de emprendimiento e innovación apoyado por un lado por el gobierno y por otro lado por la empresa privada a través de lo que es conocimiento, desarrollo de competencias y facilitación en la promoción y conexión de esos negocios. Bueno, al presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana desde San José, Costa Rica. Que tenga éxito en su gestión, señor Icaza. Que tenga buen día. Muchas gracias y buenos días a toda la audiencia. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.